Vamos a arrancar con las proteínas animales en el mundo. La idea fue actualizar la charla que dimos en el Outlook en diciembre y ver qué cosas fueron cambiando desde diciembre hasta acá, que a pesar de ser pocos meses, cambiaron varias cosas que hacen atractivo estudiar qué está pasando afuera y cómo impacta en Argentina. Lo primero que habíamos dicho en el Outlook, que dentro de la demanda, que es bastante fácil de estudiar, sobre todo por los accesos que tiene Argentina, que son limitados, el gran jugador iba a ser China, ¿sí? Por una expansión de mercado que viene teniendo, y claramente es el gran actor de este año. Vamos a ver que gran parte de la charla es sobre China. Habíamos dicho que China iba a aumentar las importaciones de carne, habíamos dicho que ya se empezaba a desacelerar económicamente. En los últimos años había tenido un aceleramiento económico que ya empezamos a ver que empieza a decrecer en tasas, y eso está pasando también. Y veíamos que gran parte de ese aumento de las importaciones, ese potencial lo podía cubrir Argentina, que también vamos a ver que está pasando. Para arrancar un poco con China, lo que habíamos visto, este gráfico lo que muestra es, en el eje izquierdo, van a ver lo que produce de carne vacuna China, ¿sí? Y van a ver que ya hace varios años que viene estancado, y lo que viene creciendo, que está en el eje derecho, es las importaciones. Toda esa suba del consumo que se da en China en los últimos años viene de la mano, se viene cubriendo de importaciones de carne. Lo que nosotros habíamos visto y lo que habíamos puesto hasta diciembre es que las importaciones de China iban a subir más o menos en 200.000 toneladas para este año. Hubo dos problemas que ahora vamos a ver, que ya están estimando varios análisis internacionales, que van a subir 300.000 toneladas más a las que estaban pronosticadas. Es decir, 500.000 toneladas, que para el mercado de carne es importantísimo. Fíjense que en el mundo se exportan 9 millones de toneladas de carne. Es decir, que crezca 500.000 toneladas es un montón. Solo un mercado, ¿no? ¿Por qué decíamos que China era el gran jugador? ¿Y por qué decíamos que, pese a los problemas que ahora vamos a ver de China, ya China iba a crecer? Primero porque China ya hace varios años que tiene una expansión del mercado en volumen y en dólares en todas las carnes. Si uno mira esto, son las importaciones en miles de toneladas en carne vacuna, ovina, de cerdo y de pollo. Y si uno mira, en los últimos años las importaciones vienen creciendo un montón. En el caso de los porcinos, con una desaceleración ya de los últimos años. En el caso de la carne vacuna, es un crecimiento fenomenal. Fíjense que en el 2012 China casi no importaba carne y hoy es el principal jugador del mundo, ¿sí? Ya pasó a Estados Unidos, y con la nueva estimación para el 2019, por lejos es el mayor importador. Entonces, la expansión del mercado ya estaba dada por China, porque está creciendo genuinamente en demanda. Hubo dos problemas que empezaban a estar en diciembre del 2018, en los últimos meses del 2018, que vamos a desarrollar. El primero es la fiebre porcina, y vamos a ver en qué está y de qué se trata. Y el otro es la regulación de los canales grises, que es por donde entra gran parte de la carne ilegal a China. Algunos tips de la fiebre porcina. La fiebre porcina es una enfermedad altamente infecciosa que no tiene vacuna disponible, es decir, que la única forma de erradicar es matar al animal, ¿sí? La fiebre no es perjudicial para la salud humana, sin embargo, el consumidor chino lo que vio es una gran desconfianza y bajó los consumos de carne propia del país. Entonces, el problema que hay acá, que ahora vamos a ver que hay un montón de focos, es que cuando se encuentra un animal hay que matarlo, y eso impacta directamente en la producción. Por otro lado, para tener una dimensión, en el mercado de carne porcina, China tiene el rodeo más grande de cerdos del mundo, y solamente mirando China tiene el 50% de la producción de carne porcina. Si uno mira otras producciones de carne, aviar y vacuna, eso está más diversificado. En el caso de los porcinos, está muy centrado en China. Para que se den una idea, China tiene el 50% con 54 millones de toneladas, y recién el segundo es Estados Unidos con 12, ¿no? Que es el segundo mayor jugador. Para que se den una idea, este es el consumo de carnes en China. Todo lo que produce China lo come, no exporta. Bien, 54,7 millones de toneladas es lo que come
China y produce de carne porcina. Y si se fijan, carne vacuna y ovina son 7,9 y 4,9, mucho menos, ¿no? ¿Cómo empezó esta enfermedad o dónde empezaron los focos? Y le voy a explicar un poco este mapa, que denme un ratito para explicárselos. Lo primero es que la enfermedad empezó acá en el norte, en una ciudad que se llama Liaoning, ¿sí? Todos los puntitos rosas que ven ahí son focos de la enfermedad, y claramente donde están los focos es donde está toda la producción porcina. En esta parte del país casi no hay producción. Entonces, justamente donde se dan todos los focos de fiebre porcina es donde está la producción. Lo otro que van a ver en azul son las provincias que ya no permiten que se crucen animales entre una y otra. Bien, entonces no es solamente un problema a nivel país, sino entre provincias ya no están permitidos los accesos. La enfermedad arrancó acá, ¿sí? Muy cerca de Corea del Norte y de Corea del Sur, en el norte de China. Bajó enseguida a Vietnam, que es donde están los últimos focos. Fíjense que este mapa está actualizado hasta el 23 de mayo, ¿sí? Que es donde están todos los nuevos focos, que es donde está el canal gris, justamente donde entra carne ilegal a China. China tiene el acceso cerrado a un montón de países. Entonces gran parte de la carne que entra por los canales grises. La fiebre y la mayoría de los nuevos focos están acá. En Hong Kong ya hay brotes, también, que es el otro paso grande de canal gris. Y ya tenemos países con alerta de foco: Laos, Tailandia, Camboya y Malasia, que son otros que exportan bastante a China. Entonces lo que le quiero mostrar, y esto está actualizado hasta la semana pasada, es que es un problema que está totalmente vigente y que todavía es muy difícil de dimensionar. Entonces los números que le vamos a mostrar es lo que sabemos hasta ahora, pero se está desarrollando ahora la enfermedad. Y el nuevo país es Mongolia, que está en la frontera contra Rusia, que esto también es peligroso porque pasa para el otro lado, y ya acá están los últimos focos, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa está sucediendo en China? A pesar con todo este problema, lo que empezaron a hacer es regular los canales grises. Los canales grises son típicamente por Hong Kong y por donde les mostrábamos que entra gran parte de la carne en forma ilegal a China, ¿sí? Por lo general de Vietnam, de Camboya y de India. India es el principal exportador de carne del mundo, de baja calidad, pero que va mucho a China. Y lo que están empezando es a regular ese canal. Entonces esos países van a tener que bajar un montón el tráfico porque es cada vez más difícil entrar. Para que tengan una idea, que eso no está en las estadísticas que les mostré anteriormente, el 5% de la carne que consume China entra por los canales ilegales de carne vacuna. Y eso significa el 50% de lo que importa. Bien, importa 1.200.000 toneladas, 600.000 entran por los canales grises. Entonces, esto es carne vacuna. Vacuna nada más. Bien. China importa 1,2 millones de toneladas y a su vez importa 600.000 toneladas más que no están en ninguna estadística porque llegan a Hong Kong y Hong Kong tiene el mayor consumo per cápita del mundo con 120 kilos por habitante. Y eso entra por los canales grises, es lo que se estima que es el 5%. En total sí, en estadísticas está puesto en 1.2 y ahora sube al 1.6 que le mostraba. ¿Qué significa esto? Tratando de traducirlo, primero que es una oportunidad para los mercados que tienen abierto China. China estuvo bastante cerrado al mundo muchos años. En los últimos años le abrió Argentina en el 2012, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, que ya hoy es el principal jugador. Entonces, primero que muchos países que tienen producción de carne no tienen abierto el acceso y eso es una ventaja para los que tienen abierto el país. Y algo que hay que mirar de cerca, un país que tenemos cerrado, pero que es muy importante en la importación, es Corea del Sur. Corea del Sur en los últimos 2 meses se dispararon las importaciones de todas las carnes. Y acá lo que algunos informes muestran es que puede ser por problemas de fiebre porcina, que no lo estamos mostrando ahí, que se esté empezando a estoquear de carne, o que sea el nuevo canal ilegal para entrar Corea del Sur, Corea del Norte, a China por el norte. La verdad que no lo sabemos, lo marcamos como una incógnita.
Esto lo que muestra es el crecimiento de las exportaciones por país, y solamente me quería detener en lo que ha pasado en el último año en variación. Fíjense que gran parte del crecimiento de la demanda que veíamos lo cubrió Argentina, que casi triplica en su crecimiento en exportaciones. El que está empezando a decaer fuertemente es la India. Les mostré que están regulando el canal gris, que es por donde entra casi toda la carne de India, ¿sí? Y esto es bastante importante en el comercio mundial. A su vez, India tiene un problema que cada vez es más creciente, que por problemas religiosos, en 23 de 29 estados está prohibido faenar. Eso cada vez fue creciendo más, y eso obviamente que impacta en el mercado mundial, porque es el principal exportador de carne. El impacto. La verdad que el impacto es difícil calcularlo porque los focos están ahora de la enfermedad. Los análisis internacionales hablan de entre un 10 y un 30% de la caída en la producción de carne porcina. Nosotros acá lo que hicimos es el escenario con la fuente de FAO, de un outlook que armó, de cómo va a cubrir esa carne porcina, porque no es lineal que todo lo que se caiga en producción porcina importe de carne de cerdo, primero porque no hay tantos cerdos en el mundo, ni tampoco aviar, ni tampoco vacuna. Entonces, para pasarlo a números, van a aumentar las importaciones de carne de China, en el caso de porcino 26%, aviar un 23% y carne vacuna un 33%, por lo menos hasta ahora lo que se cree. Eso significa que China se expande de un año al otro en importaciones de carne en un 25%, que es un montón. ¿El dato ese de dónde sale? Esto de la FAO, de un outlook del FAO, que está hecho con el mínimo impacto, que hay consenso, que es del 10% de caída de la producción. Es decir, que de esas 54 millones de toneladas que producía de cerdo, se cae un 10%, son 5,4, 5,7. ¿Bien? Si este problema fuese mucho más grande, si fuese del 30%, el cálculo lo tiene que multiplicar por 3. ¿Bien? ¿Qué estuvo pasando? Estas son las importaciones de China. Fíjense que en China hay 5 países que la abastecen. Es bastante sencillo. Si se fijan, lo que veníamos diciendo, ¿no? China se viene expandiendo las importaciones, y si uno mira lo que pasó en enero y febrero del 2019, porque las estadísticas de China son bastante difíciles de encontrar y bastante lentas de subir, en enero contra enero del 18, las importaciones de carne vacuna en China subieron un 59%, y en febrero un 30% versus febrero del 2018. Si miramos ya los últimos meses donde la enfermedad ya estaba del 2018, ya las importaciones eran altas, ¿no? Pero esto es para un poco ver cómo está repercutiendo en carne vacuna en lo que vamos viendo en lo que va del año. Y acá lo que hicimos es comparar los precios al consumidor de cuánto pagan precios minoristas, carne porcina y carne aviar entre China y Argentina. Y lo que van a ver, fíjense que el precio por kilo de la carne porcina es de 146 pesos en China, y si uno mira en Argentina es de 163 pesos con la integración, ¿no? Si uno lo mira en carne aviar, pagan 125 pesos y nosotros 92. Es decir, que son bastante similares. Esto estaba en yuanes, lo pasamos a dólares, lo pasamos a pesos. ¿Está bien? Pero si uno mira la carne vacuna, sale el kilo 424 pesos y en Argentina 181. Es decir, que la carne en China, vacuna, es mucho más cara que en Argentina, ¿no? Eso, primero, para imaginarnos de todo lo que bajen de carne porcina, ¿lo van a poder comprar de carne vacuna? Seguramente no, porque es mucho más cara. Pero sí, el crecimiento que se da es bastante importante. Y acá las preguntas que nos hacíamos es, ¿qué capacidad de reacción tenemos como cadena? Ante un fenómeno así, la carne vacuna, por los tiempos biológicos, la verdad que es lenta. Sí, quizás nos preguntamos si esto es quizás un aliciente para aumentar la eficiencia y aumentar los kilos de carne por cabeza, si eso se va a poder capturar como negocio. Lo otro que podemos hacer es, no con mayor producción, pero sí empezarte a comer el stock, lo que ya tenés de vacas, y eso quizás nos va a responder la pregunta a José, si eso impacta en una liquidación o no para el año que viene. Y sí, claramente es una oportunidad para las cadenas de cerdos y de pollos, ¿no? Que eso, si uno lo mira a visión cadena, también es mejor para nosotros, porque cuanto más se expandan todas las cadenas,
menos carne queda compitiendo en un mercado interno. ¿Qué otras cosas fueron complicando el mundo? Uno es la guerra comercial y otro es cómo diferentes monedas se fueron fortaleciendo, debilitando, que eso los hace más atractivas para exportar o no. La guerra comercial que se da entre China y Estados Unidos es importantísima, pues son dos jugadores fundamentales en la exportación e importación de carne. Acá lo que les vamos a mostrar es cómo entre Estados Unidos y China se fueron subiendo los aranceles en millones de dólares y cómo fue creciendo el problema. Si se fijan, el 6 de julio del 2018 los dos pusieron a 34.000 millones de dólares aranceles. Fueron parejos, 16.000. Después Estados Unidos empezó a crecer más, 200.000 millones, China solo 60. Hicieron una tregua por acá, donde decidieron suspender la suba de aranceles entre uno y el otro, y ahora Estados Unidos subió en 200.000 millones el 10 de mayo, hace muy poquito, y el 1 de junio ya China le va a devolver con 60.000 millones. Bien, acá es bastante extenso para contar, pero hay un montón de paquetes de productos que entran con diferentes derechos de exportación. El que nos interesa a nosotros, para ver que Estados Unidos, que es un gran productor de cerdo, cómo puede exportar a China, lo que vemos es que China le elevó a 62% los aranceles para carne de cerdo a Estados Unidos. Es decir, que todo ese crecimiento de demanda que va a tener China no es lineal que lo cubre Estados Unidos. Por este problema que complejiza más el mercado. Esto es solo la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque la carne vacuna, para ir desde Estados Unidos a China, tiene que ser libre de hormonas. Y por precio no es competitiva. Entonces Estados Unidos prácticamente no exporta a China. Otro gran jugador, y relacionado con lo que les decía recién, es Estados Unidos. Estados Unidos, habíamos dicho que es uno de los grandes jugadores, iba a crecer en producción, iba a crecer en exportaciones y disminuir en importaciones de carne. Y eso está pasando. Fíjense que el 2019 viene por encima de los últimos años. Y lo que empieza a pasar en Estados Unidos es que los precios de la carne al consumidor empiezan a ser los precios máximos, ¿sí? Y con precios de pollo y de cerdo que no acompañan. Entonces, lo que hay que ver y lo que se preguntan mucho es si estos precios tan buenos de la carne internamente se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Unión Europea. Unión Europea, quedaban dos cosas a definir. Habíamos hablado de la cuota Hilton, que esta vez no vamos a tocar. Estaba el Brexit, que en marzo del 2019 empezaba el Brexit y se viene demorando. No hay muchas novedades en cuanto a esto. Y sí habíamos dicho que podía haber algún cambio en la distribución de la cuota 481, que eso es lo que terminó pasando, ¿sí? Y fíjense que esta cuota, que es libre de aranceles celos, que eran 48.000 toneladas divididas para 5 países, que nació de un juicio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que Estados Unidos gana. Fíjense que lo que muestra esto es que Estados Unidos hace poco apeló para que esas 48.000 toneladas empezara a tener toda la cuota de 481 de ellos y no los 5 países, y por ahora ganó en la primera parte, y esto es cómo se va a distribuir la cuota 481 para adelante, que es importante para nuestro sistema de producción. En el 2018-2019 sin impacto, queda para los 5 países que estaban. Después va bajando de a 10.000 toneladas, ¿sí? Hasta llegar en el 2016-2017 a dividir... ¿Cómo? Sí, 26. Hasta llegar en el 2026-2027, disculpen, a 10.000 toneladas para esos 5 países. Es decir, que los 5 países que hoy se distribuían 48.000, se baja. ¿Bien? Por supuesto que Australia y Uruguay ya apelaron a esta medida, pero hasta ahora sigue firme. Otra de las cosas que pasó en el mundo, y muy importante, es la sequía que tuvo Australia y después la inundación que tuvo. ¿Y por qué importante? Porque en el mundo hay 3 grandes productores de carne. Uno es Australia, otro es Brasil y otro es Estados Unidos. Y después está la India con carne de otra calidad, ¿no? ¿Qué pasó en Australia? Tuvo una de las sequías más grandes de la historia, seguido de una inundación que terminó con una caída de 600.000 cabezas, que es la caída más grande en muchas décadas. Eso lo que generó es que se aumenten mucho las exportaciones de mucho de lo que se pudo salvar, que entró a feedlot y que salió, y fue lo que cubrió gran parte del primer semestre de 2019 de importaciones de China, ¿sí?
que no se vio en una caída muy grande en el precio de Australia porque estuvo muy firme Estados Unidos y China en la importación. Lo que sí empieza a pasar con Australia es que ya se está empezando a prever que todo ese aumento de producción que habíamos dicho empieza a caer porque se empieza a reacomodar el stock. Empieza una retención que enseguida impacta en menor oferta. Esta suba de las exportaciones por el consumo interno tuvo mucho que ver también con la desvalorización del dólar australiano contra el dólar estadounidense. Y lo otro que viene pasando, que también viene a una tasa más acelerada, es el crecimiento del Mercosur, tanto de Brasil como de Uruguay en algunas novedades. El primero es la reapertura que tuvo Brasil a Rusia. En noviembre del 2018 ya estaba la noticia que empezaba a reabrirse, volvió a entrar Brasil a Rusia, que en su momento llegó a ser el 50% de las exportaciones de Brasil, por eso es muy importante. El año pasado nosotros habíamos subido mucho a Rusia porque ellos habían quedado afuera. Habían tenido un problema de ractopamina, ¿sí? en carne, eso ya lo solucionaron. Y lo otro que le pasó a Brasil, que ya es el principal jugador en China, es que le habilitaron 78 establecimientos para exportar a China. Otro de las grandes limitantes para exportar a China es de tu capacidad operativa que tenés como industria, cuántas industrias tenés habilitadas para exportar. Entonces, esto aumenta la capacidad de exportación. 26 plantas de cerdo, 22 de planta vacuna y 30 de pollos. En definitiva, Brasil es el que tiene la gran oportunidad para este año y es el que más beneficiado se va a dar porque es el que más capacidad de maniobra tiene por el sistema de producción que tiene, tanto por China como por Rusia. Y la otra noticia que nos parecía importante, que es a más largo plazo, pero que pasó hace poquito, es la apertura de Japón a Uruguay como mercado libre de aftosa con vacunación. Japón es uno de los principales mercados del mundo que compra carne con alto valor y tiene cerrado el acceso a países que sean libres de aftosa con vacunación, como es la mayoría del territorio argentino. Lo que hizo Uruguay, que es algo histórico, es poder ingresar a Japón justamente vacunando, ¿no? Y lo que terminó explicando Uruguay es que el problema no era de Uruguay, sino le hizo entender a Japón que el problema era regional, que ellos no tenían la enfermedad, pero sí seguían vacunando como región. Y eso la verdad que es una oportunidad para el futuro de Argentina si pudiese abrir un mercado tan importante. Y un poco bajando a Argentina, ¿qué cambió desde diciembre hasta acá? Algo muy importante que cambió y que se viene es las nuevas habilitaciones de frigoríficos para exportar a China. Esto nos aumenta en parte la capacidad de trabajo. Pasó en la carne aviar y ahora está pasando con la carne porcina que se abre. Ahí está el listado. Lo que hicimos es tratar de traducirlo en números. Otra cosa importante que habíamos mostrado es que el precio de Argentina era el más barato del Mercosur en novillo y en vaca, ¿no? Esto es el precio en dólares al gancho por país, ¿sí? Si se fijan, la línea roja es Estados Unidos, la azul es Australia, que les conté la caída que tuvo por todos los problemas climáticos, Uruguay, que está en un piso similar a esos países, y abajo están los países del Mercosur, que pusimos Brasil y Argentina, pero fíjense que Argentina otra vez, a pesar de haber tenido una levantada acá desde diciembre en dólares, importante, ahora otra vez empieza a caer el novillo del Mercosur, ¿no? Y el tema de la vaca es más aún. La vaca argentina, si se fijan comparada contra el Mercosur, es la más barata de la región, en dólares al gancho. ¿Bien? Y lo que hicimos acá es, desde diciembre hasta mayo, en estos últimos meses, cómo fueron variando los precios de algunas integraciones por mercado y de las categorías. Fíjense, lo primero es, desde diciembre hasta acá, aumentó RAL de la Hilton, que estaba muy bajo, en $10.000, un 21% en dólares. La cuota 481, sin variaciones, un 1%. ¿Sí? Tapa de cuadril, muy poquito, ¿sí? De 9.000 a 9.200. Y acá están, obviamente, los grandes jugadores que crecieron en precio. Chuck and Blade de China creció un 27% y el Garrón y Brazuelo en $5.800 un 16%.
en dólares. Rusia cayéndose un poco, y Chile, que estaba bastante bajo en diciembre, estaba en 4.950 dólares, supo estar en 5.700, 6.000, creció un 10%. Y si uno mira el novillo de exportación y la vaca, crecieron en dólares. El novillo un 7% en dólares, desde diciembre hasta acá, y la vaca un 9%. A pesar de ser la más barata de la región, tuvo una suba en dólares. Fíjense que no es la misma magnitud que los precios de exportación. ¿Qué mensaje queremos dar con esto? Primero es que los precios son sólidos a nivel internacional o empiezan a mejorar un poco, que la verdad que habían caído el año pasado. Y lo que sí, todavía no se terminan de reflejar en dólares al productor, en kilos de dólares al productor. ¿Por qué? Porque si ven, el novillo, tanto el novillo como la vaca siguen siendo los más baratos de la región. Y para un poco cerrar toda la información que les intentamos mostrar, le vamos a mostrar esta diapositiva. El tamaño del globo es el impacto de la medida. Verde es si le viene bien a Argentina, rojo si le viene mal, ¿sí? Y esto es el impacto esperado en el tiempo. Si miramos China, Canal Gris y las importaciones que se venían dando, claramente es una buena noticia para el 2019 y es la que más impacta. También repercute mínimamente en el 2020, ¿sí? Lo de la fiebre porcina no solo tiene impacto en 2019, sino mínimamente en 2020 y quizás va a ir decreciendo en el tiempo. Todo lo que es relaciones internacionales, guerra comercial y Brexit, la verdad que es una incertidumbre bastante grande, por eso lo pusimos como interrogante, ¿sí? Veníamos hablando que los principales jugadores crecían mucho en producción y eso se dio, ¿sí? Pero claramente lo que está pasando en los rodeos de Australia y de Brasil es que ya empiezan a retener y eso va a implicar en una caída de la producción a futuro, 2020. La cuota 481 por ahora no es un problema en este primer año, pero claramente a futuro empieza a crecer como problemática. Y el ingreso a Japón es una incertidumbre, por eso lo pusimos vacío, pero a futuro podría ser una muy buena noticia para Argentina como precedente. Australia y Brasil, que son los dos que hoy están volcando mucha carne, pero ya se empieza a ver Brasil que está empezando a liquidar y empieza por los buenos precios a reacomodarse el stock. La verdad que cuando uno estudia los ciclos en el mundo, en todos los países responden a los mismos factores. Eso es impresionante. El productor, ¿no? Cuando hay buenos precios, empieza a retener, se genera menor oferta y eso va repercutiendo y se hace cada vez más grande. Con todo esto, ¿cuánto vamos a exportar? Nosotros habíamos dicho 600.000 toneladas. Lo que cambió es, y lo que agranda es la fiebre porcina, la demanda creciente de China y las nuevas habilitaciones que expanden un poco la capacidad que tiene Argentina para exportar. Y pusimos para el 2019 660.000 toneladas. Son 60.000 toneladas más a lo que habíamos proyectado, es bastante más, pero si uno mira este número, coincide bastante con la capacidad que tiene la industria para exportar, ¿no? Obviamente que este número es difícil porque uno podría decir, bueno, agregan turnos, se expanden más industrias, bueno, es con el número de hoy el número que nos estaría dando. Y algo sí que nos parecía importante de dejar, sobre todo con una visión de largo plazo, esto es cuánto de las exportaciones dedica cada uno de los países a China. Fíjense que Argentina el 69% de las exportaciones son China. Uruguay el 64%, Brasil el 40%. Todo Mercosur bastante centrado en China. Nueva Zelanda el 38% y Australia el 20%. Lo que les quiero mostrar esto es que ojo con el largo plazo, ojo con todo China, porque si se nos cae un mercado puede ser peligroso como único, ser nuestro único demandante, ¿no?